Los puntos, como les dije, y los recalco muchísimo, deben ser aplicados al azar, sin formar ninguna línea ni patrón. Deben estar entre 2 y 4 milímetros de separación. Empiezan con un poquito. Lo que pasa es que en el párpado, si hacen muy separados, no van a tener mucha retracción. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que yo les digo? A empezar con intensidad leve e ir aumentando. Yo he probado leve, moderada e intensa, y el efecto mayor se ve con intensidad moderada. Con intensidad alta, generalmente hay más quemado que retracción. Y en la baja, la retracción es muy suave. Entonces, lo ideal es una intermedia. Y lo que yo normalmente les digo es, como ellos se suman los efectos, es importante que tengan cierta cercanía, ¿no? Los puntos. Entonces, yo lo que les digo es, empiecen con los puntos, no importa que les quede separado, y luego regresan al área y van llenando los espacios que quedaron vacíos. Y eso va a ser inclusive que quede realmente al azar. Que no haya... Disculpe, debo esperar entre una y otra para... Cuando hago la primera intervención... No, eso es inmediato. Inmediato, o sea, yo trabajé, avancé medio párpado y me voy un poquito atrás, aquí me quedó un espacio y relleno esos espacios. Porque para que se puedan sumar los efectos, porque si quedan muy separados, el efecto de retracción va a ser menor. Estamos hablando del mismo procedimiento. ¿Cuál es la ventaja de la cirugía convencional? Porque existe la blefaroplastia propiamente, que es quirúrgica. Obviamente, la ventaja es que tienen una recuperación casi inmediata, la persona no necesita dejar de trabajar, aunque yo considero que lo ideal es tomarse unos días, porque eso el párpado se va a inflamar sobre todo los primeros 2 o 3 días. Sin embargo, es muy diferente. La cirugía convencional normalmente la inflamación dura hasta 15 días. Puede haber hematoma porque ya se va hacia dermis y ahí hay ruptura de vasos y generalmente se difunde esa sangre y produce hematoma. Por supuesto, además quedan puntos que hay que irlos a eliminar. Entonces tiene ventaja sobre todo en ese aspecto de que es menos invasivo. Entonces tú pudieses trabajar a los 2 o 3 días de haberse realizado, no tienes chance de producir hematoma porque tú no llegas al vaso sanguíneo, tú estás trabajando solamente en epidermis, si acaso hay el proceso de inflamación normal, pues que ahorita lo vamos a explicar. Menos riesgo de infección porque tampoco ahí no estás llegando a dermis. Entonces todo eso son ventajas, pero también tiene sus desventajas. ¿Por qué? Porque tú tienes que esperar un tiempo para ver el efecto. En cambio, en una cirugía, inmediatamente, inclusive tienes los puntos y ya tú te estás viendo que el párpado se te recogió. En cambio, aquí tú tienes que esperar un tiempo para ver el efecto. Sobre todo, el efecto total es aproximadamente un mes después. Y por supuesto, por ejemplo, en el caso del párpado, en el lifting de plasma, en el tensado, nosotros solamente vamos a tratar piel. Quiere decir que no es tanto una blefarochalasia, sino una dermatochalasia. O sea, es un problema de la piel que está demasiado relajada. Pero si la persona, además de la dermatochalasia, tiene blefaro, quiere decir el párpado tiene caída o grasa, como es por ejemplo mi caso, que tengo grasa aquí, eso no va a tener una gran, como decir, efecto, porque tú lo que vas a trabajar es piel nada más. Entonces, en ese caso se necesita una cirugía. ¿Hay mejoría? Sí hay, porque al retraer el párpado, pues tú tienes una disminución y hay una apertura del párpado. Pero, obviamente, tú necesitas una cirugía para sacar esta grasa, que era la grasa que estaba aquí y que descendió. Entonces es diferente. Entonces tú tienes que, por ejemplo, por eso es que hay que examinar al paciente bien, ver, tocar y ver si es que tiene, por ejemplo, si es piel,
tú debes poder agarrar así y el pliegue se queda. Entonces, no, esta es la perfecta. Este va a ser mejor. Pero si tú ves, como en el caso mío, por ejemplo, que la piel casi no hay, la piel no tiene relajación, no queda ni siquiera la piel gruesa ahí, pero tú ves que hay una grasa, tú tienes que decirle a la persona, mire, pero este procedimiento probablemente no le dé un gran efecto. Que la persona lo sepa y no que le estés dando una propaganda engañosa diciendo, no, eso solo te va a quedar maravilloso, y resulta que no, realmente sí. Hay quienes tienen mixto, o sea, tienen grasa y tienen caída de piel, entonces pueden tener una mejoría que probablemente tengan que usar 1 o 2 sesiones. Este Antonio tenía una dermatochalasis y además tiene grasa. Aquí está una oftalmólogo que estaba en el curso y él decía que él no se quería operar. Y ella le decía que eso era quirúrgico. Y él decía, no, yo quiero que la doctora me lo haga. Entonces yo le dije, tú vas a tener una mejoría por la parte de piel, pero realmente deberías operarte, pero yo no me voy a operar. Él ni veía, él dice que de noche, él era como una sombra así de la calle. Ya van a ver, yo tengo la foto ahí. Y él dice que los laterales ya no veía, en la noche una vez se montó en una isla, porque las personas inclusive tienden a hacer muchas rítides o arrugas en la frente, porque normalmente andan así, porque tratan de subir los párpados, porque la caída le quita. Hagan esto para que vean que empiezan como a ver menos, estorba, hasta cansa, por ejemplo, para leer. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas, ustedes la ven que están así, para poder mirar. Cuando yo vi a mi tía así, yo le dije, tía, necesitas la operación de los párpados. Para todo, entonces lógicamente tienes después que tratar la frente porque tienen arrugas dinámicas de tanto subir los párpados. Pero a esas personas no les puedes poner toxina botulínica. Porque tú le pones toxina botulínica, no va a poder hacer así y entonces va a tener problemas de visión. Porque entonces va a estar todo el tiempo así, con esto caído. No se debe poner. Si una persona tiene una dermatochalasis o una blefarochalasis importante, no se le debe colocar toxina botulínica en el frontal, a menos que sea en la parte muy alta del frontal, que le permita a la persona, aunque sea mover un poquito la ceja hacia arriba, para poder mirar. ¿Se entiende? Si no, hay que decirle, por ejemplo, si a veces pasa, yo hago jornadas de toxina botulínica y las personas vienen y yo les digo, señora, yo no le debo poner. Si usted quiere, yo primero le hago el tensado de párpados y después que el párpado esté tensado, yo le pongo la toxina. Porque si no, no va a poder ver bien. Porque usted para poder mirar, hace así. Entonces, eso se ve en el examen que nosotros hacemos. Entonces, tienen que tomar todo eso en consideración. El párpado, lo ideal es marcarlo. El marcaje se hace similar al que de una cirugía. La línea inferior se debe marcar con el ojo cerrado y la línea superior se debe marcar con el ojo abierto. La línea inferior debe haber máximo una separación del borde libre del párpado, donde están las pestañas, hacia la línea que no sea menor en los extremos de 2 a 5 milímetros y en el centro de 8 a 10 milímetros. Hay personas que hablan de que, por un odontólogo que dijo que yo leí o alguien me dijo que no se debe hacer en el párpado móvil. El párpado móvil es todo de esta hendidura para abajo. Si tú no lo puedes hacer en el párpado móvil, entonces probablemente no tengas suficiente retracción. Eso es un término generalmente párpado móvil que usan los maquilladores. Eso no es término médico. Se habla, en medicina se dice párpado de su porción tarsal o su porción pártebra. Entonces, en el caso el exceso de piel normalmente es en esta área del centro. Inclusive ustedes fíjense donde miren el pliegue que se forma. Entonces, ¿por qué no se puede hacer en esta área? Fíjense que yo les digo, mínimo en el extremo 2 a 5 milímetros de separación y en el centro de 8 a 10. Esta es la línea inferior, esta línea que está aquí.
Y la línea superior de la ceja es de 10 a 12 milímetros de separación. Esta área que queda dentro es la que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque si yo hago retracción y yo pongo aquí puntos y esto se retrae, este borde libre se me evierte. Entonces hace así, se levanta entonces la persona tiene dificultad para cerrar el párpado. Cuando quiere cerrar el párpado va a quedar un pequeño orificio y eso produce resequedad en el globo ocular. Eso es grave. Por eso esa área se respeta. Y el superior es porque, y lo mismo, si usted pone puntos aquí, yo he visto gente con puntos aquí, usted hace retracción, entonces baja la ceja. Entonces, si usted hace retracción, hace esto. Entonces, imagina una mujer que le gusta tener sus cejitas levantadas y que usted venga y le baje la ceja. Se le suma la mirada. Exacto. Mirada dormida. Entonces, por eso se respetan esas distancias. Es preferible trabajar un área pequeña, si no hubo mucho efecto, hacer una segunda sesión. Se pueden hacer 3, 4, 5 sesiones, un mes de diferencia, que es el tiempo que se necesita para ver el efecto total. A la sesión, el intervalo entre sesión y sesión puede ser de un mes. Yo tenía entendido que hasta 6 meses. No, todo el tiempo que quieras, pero no menos de un mes. Para hacer una segunda. Yo entendía que no menos de un mes. No menos de un mes. 6 meses es demasiado tiempo. De 6 meses ya tiene casi que una nueva arruga, porque el tiempo de envejecimiento no para, el proceso de envejecimiento continúa. Y si tú no la dejaste bien, pues casi que vas a empezar otra vez. Si tú consideras de que la persona tiene mucho, porque yo les digo, pocos casos yo he tenido que hacer más de una sesión. La mayoría como una sesión se sienten tan bien que dicen, ellos mismos dicen, a lo mejor yo le podría hacer una más, pero ellos dicen, no, pero si ya estoy chévere, sí, ya estoy buenísimo. Entonces, muy pocos casos, pero sí, desde mi evaluación yo creo que le considero. Por ejemplo, Antonio, yo le dije desde un principio, tiene demasiada caída. Yo le dije, tú necesitas como 2 o 3 sesiones. En la primera vez, él dijo, no, doctora, yo quedé buenísimo, es más, veo perfecto, yo no necesito más sesiones. Pero como él oye las clases, en la última clase me dijo, me voy a hacer la segunda sesión. Y entonces la doctora le dice, pero tú no dijiste que no, pero es que ella dice que hay que hacerla. Entonces a lo mejor voy a quedar mejor. Yo le dije, bueno, eres para este curso eres el modelo. Doctora, usted anteriormente habló de cuando usted le dijo a las enfermeras que bueno, si ustedes pagan la aguja, yo les hago el tratamiento. Es una aguja por paciente. Ahorita les explico eso. Okay. Normalmente, cuando te venden el equipo, recuerden que yo estaba empezando, yo acababa de hacer el curso, yo lo hice con una gente de Inglaterra, entonces tú vienes, ellos son muy estrictos para darte el certificado, tú tienes que mostrar que haces, entonces hay que estarles mandando fotos, video que vean que eres tú la que estás trabajando, todo eso. Entonces yo necesitaba personas, ¿no? Entonces cuando te venden el equipo viene con agujas extras. Y te dicen que esas agujas vienen estériles, no sé qué más. Uno de los equipos, el que se agarra así, que hay azul y hay anaranjado. Después yo se los vuelvo a mostrar. Ese te dice que es una aguja por paciente, entonces te quieren vender las otras agujas. Tanto que cuando yo me compré mi equipo, yo dije, bueno, yo lo compré afuera, entonces yo dije, yo necesito tener un poco de aguja y compré como, no sé, como 100. Entonces, lógicamente, yo le decía a las personas, una aguja por cada uno, entonces tú pagas tu aguja y entonces yo te hago lo demás porque es lo que me cuesta, pues. Pero resulta que, bueno, cuando en esta misma academia, tú puedes hacer una certificación para dar curso. Entonces ahí es cuando tú empiezas a profundizar y te das cuenta si es un rayo, que es el que está haciendo el arco, es el que está haciendo efecto. Y la aguja no toca la piel porque yo necesito que esté estéril o porque yo necesito usar una con cada paciente.
si yo no estoy pinchando a la persona? No tiene explicación por qué yo tengo que usar una para cada persona. O porque yo no la puedo esterilizar, si es acaso, porque es una aguja, yo la limpio y la pongo en el autoclave o la pongo en luz ultravioleta y la esterilizo, que lo hago. Pero es que ni siquiera necesita, tú la limpias con Hermes y ya está, porque tú no pinchas a la persona, tú sí la tocas, porque no es tan fácil el pulso, ya ustedes van a ver, y a veces uno tiende a tocar, pero tocas, es como hacer esto, tú no estás haciendo más nada, quien hace el efecto es el arco, no la aguja propiamente. La aguja es como decir, el transmisor de la energía. Entonces tú no necesitas tener una aguja por paciente, entonces yo tengo mi poca aguja guardada. Además me di cuenta que mientras más usan una aguja, la aguja se va poniendo como más gruesa la punta y el arco es más grande. Mientras más finita es la punta, el arco es más chiquito. Entonces yo ahora no hago, hasta las doblo y hago de todo eso. Son cosas con la experiencia, pues. Eso fue cuando yo estaba empezando y yo les dije así porque yo creía y juraba que había que usar. Cuando tú empiezas a usar, yo uso mucho la lógica, pero no entiendo por qué tú tienes que estar estéril. ¿Cuál es el rollo de que lo puedes usar abajo, arriba? Eso no tiene nada que ver si yo no estoy tocando a nadie. Y si lo limpié, además yo lo puedo esterilizar. Esa aguja para que se dañe tarda, eso te dura muchísimo. Está gastando, no chica, las que trae el equipo son más que suficientes, trae como 10 o 20. Eso te dura toda la vida. Yo creo que primero se daña el equipo que la aguja. Entonces no hace falta. Las mías no sé qué, porque ni para venderla, porque yo no voy a engañar a nadie diciéndole que va a necesitarla, a menos que se le parta, que es otra cosa, se te partió la aguja, ¿no? Pero es que los equipos están trayendo hasta 10 y 20 agujas. Por lo menos este tiene como una aguja, pero también se puede utilizar con las agujas de acupuntura, ¿no? Esas son las que estoy hablando, las de Porque viene con acupuntura. unas gruesas. La gruesa, ellos dicen que se usa para, por ejemplo, eliminar verrugas, las lesiones más grandes, pensando que el arco sea mayor. Pero no hay mucha diferencia del arco entre una aguja y otra. La diferencia de la aguja gruesa es que te va a durar más, porque tiene menos desgaste. En cambio, la finita ya se va desgastando, se carboniza del calor que se genera en la punta y tiene un desgaste. Pero a mí me gusta más la delgada. Porque primero yo la doblo, entonces yo la puedo dirigir a la posición que yo quiero. Y segundo, justamente como es delgada, yo me puedo meter inclusive debajo de la lesión, lo que no puedo hacer con la otra. Yo la otra, se puede decir, casi que no la uso. La uso para las clases, para explicar y eso, pero en mi trabajo normal yo no lo uso en la gruesa. ¿Dónde lo compraste? La doctora. Ese es de 9. Sí, el de luz. Ese no sirve. Eso es Una marketing. norma. Sí, bueno, no es que no sirve, sí sirve, pero no es más efectiva es una luz externa, ¿sí? o de la lupa o de una lámpara. Sí ayuda, pero no es, o sea, yo que he trabajado con todas igual sacaron una con luz ultravioleta, no entiendo, que esteriliza qué, si yo no estoy haciendo no estoy quitando nada con infección. Además, la luz ultravioleta necesita un tiempo de acción. El tiempo que yo estoy ahí no da tiempo para que esterilice nada. Será la aguja, no sé, eso es para vender. Tienen que buscarle, por eso si es por la gente que vende, te venden miles de cosas. No tienen que usar la lógica y la investigación para ver si es verdad. ¿Cuánto dura el tiempo de esterilización con luz ultravioleta? Tienen que ver todo eso, porque si me va a costar más caro, ¿para qué? Si no me está haciendo nada. Más bien me empieza a estorbar una luz morada ahí que no tiene nada que ver. Y si es luz ultravioleta, peor, porque me está estimulando los melanocitos. Entonces no entiendo, si se supone que no puedes estimular los melanocitos, entonces ya tú empiezas todo tu... No, ningún luz. Yo no quiero ninguna luz. Yo para eso tengo mi buena lámpara. Más que suficiente. No, ella tiene la opción que la prendes o no la prendes. O sea, no a juro tiene que estar prendida. Entonces, fíjense, esto es lo que yo llamo el signo del pliegue. Ustedes le toman el párpado a la persona y al soltarlo queda esto. Es obvio que esa persona necesita un tensado de párpado. Y fíjense, este es un antes y después.
Aquí se le hizo el signo y sin embargo no quedó pliegue. Estas son fotos de internet, no son fotos mías, pero que son cuando yo hice el curso, son muy buenas porque además te dan el tiempo. Son una mujer de 41 años, que esta se le hizo 2 sesiones, fíjense la caída tan fuerte que tenía y quedó bien abierto el ojo. Estas son de qué, 54 años, una sola sesión. Este es un hombre de 50 años, a los 10 días una sola sesión. Esta sí es una paciente de nosotros. Estas son pacientes mías. Este es Antonio. Este es Antonio antes y este es Antonio ahora. Tenía esta capota y es obvio, cuando es difícil, y por eso el oftalmólogo decía, eso no va a ceder, sí cede. Obviamente, sí me va a mejorar aún más con otra sesión, sí, pero él tiene razón. Si tú te pones a ver, su visión ya no está obstaculizada. Él realmente, como a él no le importa la parte estética, él tiene razón. Desde el punto de vista funcional, con esto es suficiente. Esta paciente, fíjense, ella no tenía problemas aparentes de caída directa sobre el párpado, sobre el borde libre, pero hacía un doble pliegue. Sin embargo, ella tenía todo el tiempo el ojo lloroso y la oftalmólogo le dijo que ese ojo lloroso es por el peso del párpado. Y verdad, le hicimos el tensado, desapareció el doble pliegue y fíjense cómo el ojo le aclaró y ya no le llora. Terapéutico. Funcional, estético y funcional. Las rítides, que ustedes conocen como arrugas. Las rítides son surcos o dobleces que son de la piel, lo que yo les expliqué, que es se pierde la sustentación por la disminución del colágeno en la dermis y entonces se produce el surco. Como les dije, se hace tensado se hace puntos. ¿Qué es lo más importante de los puntos? Que no se hace dentro del surco, dentro de la arruga, en la periferia. La idea es que la piel haga un tensado suficiente para que estire, entonces hay que hacer un amplio margen de puntos alrededor del surco. Entonces fíjense, no dentro del surco, sino en el borde del surco. Y fíjense que, por ejemplo, son una línea, otra línea, entonces se hacen los puntos alrededor de forma desordenada. Obviamente en un margen que uno marca del área que quiere trabajar. ¿Ven? Entonces fíjense, no dentro del surco, siempre en los bordes, y hay una disminución al haber el tensado, hay una disminución de los surcos. Y a eso además le hacemos tratamiento con toxina para evitar que esto se siga arrugando, pues el efecto va a ser más duradero. Tratamientos combinados. Pacientes generalmente fumadoras o que usan pitillo, por eso no debemos tomar con pitillo, nosotras no hacer este movimiento, porque es lo que hace que esto se arrugue así. Generalmente se ve muy común en los fumadores. Entonces se hace toda el área evitando los surcos y vean el tensado que se produce. No existe lugar que no se pueda hacer, siempre que haya epidemia. Porque empiezan a producir en el abdomen también. Fíjense los surcos nasogenianos. Obviamente, ¿por qué se producen los surcos nasogenianos? Por pérdida de la masa ósea. Ajá. Y por del tono muscular y también de la grasa que hay en los compartimientos del rostro. Exactamente. La principal, obviamente, que viene, como tú dices, ¿no? Es un desencadenante. La principal causa es la caída de la grasa, esta que debería estar a nivel del cigomático. Hay un ligamento de sujeción óseo hacia la piel a esta zona y él se debilita por la reabsorción ósea y disminución de la tonicidad de los músculos.
Entonces, al debilitarse el ligamento que sujeta ese cojinete graso, el cojinete que debería estar aquí se desciende y se monta aquí. Y eso es lo que hace el surco. Por eso el surco no se rellena. Eso es, todo el mundo rellena surcos, que si el plasma gel, el yo no sé qué, y se ponen a estar rellenando los surcos y lo que terminan es con un bulldog. La gente no... El surco no se rellena, hay que buscar la causa y solucionar la causa. Entonces, en vez de echarle el plasma gel aquí o el que no se usa aquí en Venezuela, relleno, póngaselo aquí. Usted pone el relleno aquí a nivel del cigomático y esta piel va a subir automáticamente. Y si no, haga la prueba al paciente. Usted ve la paciente con el surco y usted hace esto así. Así bien. ¿Subió o no subió? Lo que hay que rellenar aquí. Eso es otra clase que yo doy, los códigos médicos. Pero usted viene a hacer el relleno aquí y como obviamente esto es un surco que se formó que tiene tiempo por esta caída, entonces le pone los puntitos alrededor para tratar de que se difumine, se haga un tensado y fíjense cómo disminuyó. Esto es apenas a la semana. Miren la retracción que hubo, una semana después. Y vean el fototipo de ella, inclusive vean que tiene melasma. Y ella no se manchó. Eso era lo que me estaba yo rascando la cabeza. Cuando pueda, por ir al médico, Ok, después continúo. chévere. Entonces, vean, fíjense, ella sufre de melasma, miren. Tiene un fototipo 4. Y fíjense, ella se hizo perfecto, pero si ustedes hacen los cuidados pre y post, ella no tiene por qué mancharse. Y hacer el tratamiento solo en epidermis. Si usted llega a dermis, la va a manchar. ¿Y alguna intensidad? Media intensidad, media, sí. Igualmente, independientemente de... Fíjense que todavía se ve la marquita de los punticos porque apenas en una semana se le acababan de caer. Aquí todavía tiene una costrica. Sí, ella dijo que para tensado, intensidad media, que siempre lo... Por ejemplo, en uno de 9 yo usaría 7. Pero tú vas probando. Por ejemplo, tú lo pones en la mitad y pruebas y ves el efecto. Y ahí vas subiendo hasta que tú, ya después que tú conoces tu aparato, ya yo sé en dónde y de dónde voy a empezar ella. Miren el tensado de cara. Obviamente, si ella tiene rítides en toda esta área del pómulo, usted le hace un tensado, igual que ¿cómo se hace la ritidectomía? Que es la quirúrgica. Usted quita un pedazo de piel de aquí, lo estira y lo sutura aquí. Bueno, entonces usted viene y le tira todo el tensado de este lado y cuando toda esta piel ale hacia acá, se le van a disminuir las arrugas. Inclusive, ya se está poniendo toxina botulínica así por puntos de tipo meso, toda esta área de aquí. Porque si usted relaja la musculatura que lleva, que arrastra la piel, entonces hay una relajación de aquí. Además se descubrió un músculo nuevo que no se sabía que existía, que camina por aquí. Entonces te pone la toxina de este lado y este músculo no lo incluye y entonces él inmediatamente hace esto. Entonces se mezcla, usted hace el tratamiento, primero esto, cuando bota la piel, todo eso, le pone la toxina. La toxina siempre es lo último, nunca antes. Miren cuello, fíjense todas las arrugas que tenía. Entonces hay un tratamiento, por ejemplo, para las rítides así horizontales se trabaja alrededor. Pero para el tensado se hace columnas. Para que tense así. Entonces hacen columnas así. Para que esto tense así. Pero además para que la ritide que es horizontal estire, entonces también hay que hacer alrededor de la ritide. O sea, se hace vertical y se hace horizontal. Primero trabajas eso que lo llaman collares, los collares, ¿verdad? Collares, sí.
Entonces generalmente son 2 o 3 grandes que tienes. Entonces primero trabajas eso alrededor. Después que tienes eso listo y hay flacidez, entonces trabajas columnas así en vertical. Miren esto. Doctora, una pregunta. Yo vi algo en Instagram que cuando terminaban la sesión o a medida que iban desarrollando la sesión iban abriendo puntos con una gasa. ¿Eso se debería hacer así o deberían quedar los puntos, permanecer allí y dejarlos que ellos vayan cayendo solos? Es mejor dejar los puntos y no tocar. Ok. La única justificación para quitar la zona carbonizada es para tú observar si necesita más o no. Por ejemplo, tú estás eliminando una hiperkeratosis o un lunar y resulta de que es, o una verruga, pero que es pequeña, y tú estás barriendo y tú no puedes llegar a dermis. ¿Cómo sabes si está carbonizado? Tú limpias, ves hasta dónde va y entonces continúas. Es lo único que si no, no se justifica. O un nebus, entonces tú quieres ver hasta dónde vas a llegar. Entonces tú limpias para ver hasta dónde va para continuar. Pero aquí no, porque tú no vas a llegar a ninguna parte, tú vas a hacer un punto y ya. Tú no vas para más profundo. Entonces tú los dejas, ellos se caen solos. Tú quitas la carbonización y estás exponiendo más bien el tejido, entonces tienes más riesgo de infección, más posibilidad de que la persona al no verse eso se toque, se rasque, porque la cicatrización produce prurito. En cambio, tú con esa costrica tú le dices a la persona, usted ni se las toca, porque si se las toca le queda una mancha. Esa persona ni se toca eso, de broma se lava. En cara, que el proceso de cicatrización es más rápido, en 5 días comienzan a caerse. En el cuerpo tarda un poquito más. Y cuando le realizamos eso es recomendable que usen protector solar. Mientras tiene la costra, no. Si se exponen al sol, no deben. No deben exponerse al sol. De todas maneras tiene la costra pues. Pero mientras la costra, yo les mando solo agua y jabón para lavarse, más nada, ni crema. Porque entonces la humectas y entonces va a tardar más en caerse la costra porque no se seca, porque la tienes humectada. Ahora, apenas se cae, protector 3 veces al día. Entonces, pero fíjense, se trabaja el área fuera de los surcos y hace casi un peeling, porque eso se hace muchísimos puntitos en toda esta área, inclusive las hiperkeratosis que tiene. Y miren, le trabajamos hasta inclusive donde está la oreja y fíjense el alisado que hizo. Cuando está así es cuando se puede pigmentar, cuando ven esto rojo así, porque ahí es donde viene la respuesta de cicatrización. Ya pasó la etapa inflamatoria, la cicatrización tiene unas etapas, viene la etapa proliferativa y entonces ahí es donde se produce la melanina que va a los nuevos queratinocitos. Y ahí es donde se puede, cuando la persona tú le dices, cuando usted se lo vea rojo, ahí es donde viene a ponerse el protector solar, pero de alto, o sea, de 60 para arriba, 3 veces al día. Así usted nada más vea televisión, porque la luz de la televisión también, la computadora también, no mancha. Todo, pero hay que decírselo, porque tú le dices, como dice bloqueador solar, la gente cree, no, pero si yo ni salí de mi casa. Y resulta que estuvo pegada a la computadora todo el día, y entonces vino a decir que se manchó. Como el protector solar está caro, no se lo pone sino cuando va a salir nada más. Hay que decirlo, apenas se levanta lo primero que viene es el protector. A mediodía se lo tiene que retocar y en la noche te dormir otra vez porque en la noche usted ve la novela o ve televisión o ve la serie. 6 meses de protector. Bueno, mínimo 3, pero yo les digo 6, porque así se acostumbran al uso del protector. ¿Y ahí se trabajó directamente solo donde estaba la piel redundante o también le trabajó Toda el área, toda esta área, sí. hacia acá? No, normalmente uno trabaja más o menos hasta ahí. A menos que en esta zona tenga artritis y le hace solo alrededor de la artritis. Pero yo a veces,
he visto que cuando hacen este tensado, esta artritis de aquí, fíjense, se disminuye. Entonces yo normalmente le hago esto, espero la respuesta y veo si hace falta hacerle, a menos que sea muy profunda. Yo hay algunas personas que en esta área tienen una artritis bien profunda, generalmente tiene que ver con de cómo duermen, en la forma en que duermen. Entonces les hago de una vez. Uno ya llega un momento que ya, por la experiencia, ya tú sabes cuál es la que no va a hacer mejorar, cuál es la que va a mejorar y cuál es la que tienes que dar de una vez. Fíjense en el abdomen. Esta paciente, ella estuvo embarazada y entonces, por supuesto, después bajó de peso, y una de las cosas que pasa cuando se les hace cesárea es que uno abre aquí abajo por la piel, pero luego que abres piel, tú tienes que despegar hasta aquí, porque el músculo es así y tú tienes que abrir así, y lo único que uno abre así es la piel. Todo lo interno se abre así. Entonces hay que llegar hasta aquí. Entonces cuando tú despegas eso, y eso después produce la cicatrización, tiende a haber esta fibrosis. O la hace aquí o la hace aquí. Que es que el tejido que tú despegaste, como este no se despegó, entonces se pega de forma irregular. Entonces a ellas le hicimos esto le llenamos el abdomen completo de puntitos. Todo. Fíjense cómo hizo. Y después, que estaba así, le hicimos peeling. Y el abdomen le quedó bellísimo, que no se lo pongo porque ya eso no fue el plasma, sino además el peeling. Tratamientos combinados. ¿Peeling con qué? Peeling. Eso es otra clase. Ya estamos viendo, por eso me la pregunto, porque ya hemos visto varios. ¿Y cuáles han hecho? Acelaico. Pero ahorita estamos por el sencillo, por Sí. el de 25 25 qué. al 25%. Decimos acelaico, mandélico. No, esto es un peeling de una casa comercial que es combinado, que tiene 3 tipos, o sea, viene en una combinación y están buferizados. Buferizado quiere decir que aunque tienen un alto porcentaje, por ejemplo, eso tiene ácido tricloroacético, salicílico, y no me acuerdo cuál es el otro, me falta uno. No hemos trabajado todavía. Tienen una alta concentración, sin embargo no queman tanto porque los buferizan. Buferizan es que le ponen algo para bajarle un poquito el nivel a través de otros compuestos. Esos son compuestos ya que tú compras ya listos, pero son muy buenos. Hay uno que yo me hago, como cada 6 meses me pongo una vez al mes. Yo me puse hace 2 días y es muy, o sea, no se te va a caer la piel así. Tú notas porque te sientes la piel como seca, pero los efectos después de 2 meses es bellísimo. Pero ya esos son comerciales, pues. Son de casas importantes. El que yo le compro es de Himno, que es español. O sea, un frasquito así cuesta como $40. Pero son muy buenos. Claro, hacer esas combinaciones uno mismo no es fácil, porque tienes que saber química, cómo es que cuáles son los que se pueden unir, cuáles no se pueden unir, cómo se buferiza, o sea, es todo un proceso. Pero sí se pueden lograr, o sea, con esto, aprendiendo las buenas combinaciones, tú puedes hacer no necesitas, o sea, que sea un peeling que le tumbe la piel, un tipo fenol, no así que te caiga en la piel. El mismo tricloroacético, tú lo usas solo al 35% y la piel se pone blanca y después se te cama así, que se te caen los cueritos. Eso sí, la piel te queda como de bebé. Pero ¿cuál es el problema? Los cuidados que tiene que hacer para evitar justamente las pigmentaciones posteriores o la reacción inflamatoria. Los santelasmas, esto es una de las cosas que mejor resultado, porque el santelasma son como una especie de levantamientos que se forman en los párpados causados por grasas, es por ésteres de colesterol. Estos, me imagino que los han visto, se ven como amarillos aquí alrededor de los párpados, y generalmente anteriormente no había muchas opciones para eliminarlos, porque se quitaban era con electrocoagulador, y resulta que eso deja marca. Entonces las personas pues preferían quedarse con su santelasma a tener que
porque de resto no había nada. ¿Por qué? Porque el santelasma puede ser epidérmico, pero puede ser dérmico también. O sea, la cantidad de grasa él puede llegar a la dermis completamente o puede ser solamente epidérmico. Tú no lo sabes hasta que tú no lo intentas quitar, porque tú lo que ves es la parte de arriba nada más. A veces son planos y a veces son levantados. Entonces tú, ¿cómo va a ser? No lo sabes. Entonces, como nosotros la idea es que no produzca cicatriz, tenemos que trabajar solamente en epidermis. Entonces, por ejemplo, si está así es facilísimo, porque cuando ustedes quiten esto aquí, va a quedar rosadito y eso en una sola sesión. Pero cuando está así, hay que quitar así y dejarlo hasta ahí. Ustedes van a ver el fondo amarillo. Entonces, él, como esto va a empezar un proceso de regeneración, él va a subir y se va a volver epidérmico. Entonces, en una segunda sesión ustedes lo terminan de quitar. ¿Qué es lo problemático? Que en estos casos hay que anestesiar, porque esto no agarra anestesia todo. O sea, hay que ponerle infiltrativo. Le duele, hay que quitar todo eso. Pero los efectos son bellísimos. Miren. Un niño que tenga esto así o una persona que se ve tan feo y que después quede así tan chévere, es muy bueno propagar. Vamos a dejarlo hasta aquí porque al entrar aquí en los otros cordones es más largo y ya me dijeron que íbamos a hacer un set. Vamos a hacer el y por cierto me va a matar. Porque a mí se me olvidó prender el micrófono después del ratito que fuimos y entonces no se graba. Salgo yo en la cámara pero sin audio. Me di cuenta ahorita. Bueno, no importa porque hablamos. No, pero es que me ha grabado sobre 200 bastante. veces. Lo que pasa es que después él utiliza y hace mezclas. Doctora, una pregunta. Venga, pues vayan. Sí, tengo una paciente que tiene, o sea, santelasma, pero también tiene las litis. Trabajo primero una cosa, después la otra, o puedo en una misma sesión. Es a tu gusto. Lo que tienes que pensar, acuérdate de lo que hablamos de la intensidad de tratamiento. La intensidad de tratamiento significa no solo la intensidad del equipo, sino el área que cubriste, la profundidad, todo eso, y mientras más intenso el tratamiento, más efecto posterior. Quiere decir más reacción inflamatoria, más ardor. Entonces todo va a depender de lo que tú hables con la persona, de lo sensible. Uno tiene que ver el paciente, si es una persona hasta que son lloronas, mejor hacerle por parte. Si la persona es, no vale, échale pichón, bueno, te da de tu tiempo, porque a veces el paciente no entiende de que como son dos cosas, tú vas a cobrar dos cosas, pero si lo estás haciendo de una sola vez. Entonces, todo eso son factores. Yo me emociono. Las personas vienen por un lunar y luego tú te vas a dejar todo eso. Ay, pero si yo nací con ellos. Pero mira, los lunares son bonitos cuando uno es niñito, cuando uno es viejo eso es feo. Una verruga aquí, no, pero eso la tiene mi abuela. Mira, las verrugas de viejo, eso es el brujo. La bruja, sí, eso es feo. Eso es que yo las convenzo, pero eso soy yo, porque yo en mi mente, a mí me parece. Pero es que he visto que después la cara se ve limpia, se ve diferente y las personas dicen, menos mal que me la quité. Cuando me veo la foto, yo tengo una comadre que yo le quité, ella tenía aquí, y ella decía que no, que será su gancho. ¿Qué gancho? Dime tú qué hombre ve una verruga. Hazme tú el favor. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué gancho ni qué gancho? Y yo le dije, hasta que yo se la quité. Estaba nueva y a todo el mundo le quería pasar. Y resulta de que ella misma me dice, como un año después, la gente se olvida cómo era, por eso es importante la fotografía. Ella creía que ya era así. No, yo nací así, no, tú no naciste así, yo te hice. Y ella vio una fotografía con la verruguita que tenía aquí y ella me dice, comadre, gracias que me insististe, qué horrible me veo con eso. Claro, ahora que ya se ve así, cuando ve la diferencia, entonces ella puede notar, no, definitivamente, eso es horror. Y ahora ya todo el mundo le dice, mira, tengo una doctora buenísima que te quita todo eso, eso se ve feo. Pero para la persona que está acostumbrada, sobre todo si nació, ya
se adaptó a esa imagen. Entonces no es fácil romper con eso. Hay veces que personas que no les puedes convencer, bueno, tú no le puedes quitar a alguien algo contra su voluntad. Entonces, no, todas menos esta. Doctora, yo he visto unas imágenes que son como una D así, de puntico. ¿Eso para qué? Eso es para hacer tensión, para hacer tensado. Uno tiene que imaginarse en la forma en que los vectores van de la piel, cómo tú quieres hacer el tensado. Se supone que en pie, cuando la piel se cae aquí, ella estira así, o sea que el vector debe ir en ese sentido. Entonces, si el vector va en ese sentido, se supone que si tú haces así, debería entonces recoger. Sí, pero yo he visto mejor efecto en los pilares estos así, interrumpidos, con áreas tratadas, área no tratada, área tratada, área no tratada. Me queda mejor, en una sola sesión veo el cuello liso. Cuando lo hemos hecho así, porque por ejemplo si tienes mucha artrítide no puedes hacer tanto horizontal y vertical, entonces bueno, vamos a hacerle así para de paso trabajar esa artrítide que tienes que son horizontales. Hay efectos no tan notorios. Es una cosa que he visto más con la práctica. Pero va a depender del paciente, porque si no tiene tanta laxitud, pues a lo mejor trabajándolo así es suficiente, si tiene más líneas. Depende, hay que evaluar cada caso. No es que no se pueda hacer de una cosa o de otra. Yo les digo lo que yo he visto que me funciona más. Porque uno empieza, dependiendo, si tú tienes una persona con muchísima flacidez, uno pensaría, no, pero es que eso ya es quirúrgico, eso ya no va a solucionar así, pero si nadie no tiene para operarse, a la vas a dejar así. No, yo le digo, mire, lo ideal sería quirúrgico, pero podemos hacer esto, a ver, yo les digo siempre como que si no es seguro, a ver qué tanto recoge, y después uno se sorprende del pensado que puede producir. ¿Y hasta dónde se lleva la columna? ¿Hasta qué altura está? Depende de la flacidez. Si es mucha, hasta acá. Exacto, todo el cuello. Si no, pues... Yo he hecho inclusive personas que tienen arruguitas aquí, pero tienen mucho descenso del busto. Entonces les he llenado esto para producir una elevación del busto, porque si recoge piel, pues tiene que recoger. Y si hay, no es una cosa, porque también depende del peso. Si son unas mamas muy voluminosas, el peso puede más, la fuerza del peso puede más que la de retracción de la piel. Pero si las mamas no son tan pesadas, hay una retracción importante que puede haber para una persona que no tiene para pagar una cirugía, es una alternativa. Y la mayoría de las veces quedan pero felices. Y casi siempre, después de la cirugía de cuello y de cara, viene como una facilidad, o sea, es como el complemento. Lo que pasa es que recuérdese que con la cirugía usted quita lo que sobra, Sí. pero la parte que está dejando sigue estando afectada. Tiene pérdida de la elasticidad, tiene disminución del colágeno. Por eso digo, si usted no puede ser solo la solución de la cirugía, usted tiene que decirle, señor, usted se va a hacer la cirugía para quitarle todo el pedazo que le cuelga. Pero usted tiene que ir a hacerse nutrición, a hacerse otro tratamiento, porque la parte sana, si no, dentro de unos meses va a tener otra vez acrocordones. Los acrocordones son pequeños tumores benignos, se forman en las zonas de pliegue, generalmente están relacionados con los roces. Antiguamente se consideraban que tenían que ver con personas que tenían que ver con la obesidad o con el aumento de la resistencia a la insulina, el aumento de la insulina. Actualmente se sabe que no tiene ningún tipo de relación. Lo que pasa es que las personas justamente obesas o que tienen problemas de resistencia a la insulina, por justamente la obesidad tienen más áreas de roce. Es el área de roce y hay una predisposición genética lo que da la posibilidad de la aparición de este tipo de lesiones. Son lesiones totalmente benignas, no son dolorosas y son múltiples y generalmente son pequeñas. Es muy raro que tengan mucho tamaño. Es muy típica en personas ya de fototipos
altos, de 3 en adelante, es muy raro, no imposible, en fototipos 1 y 2. Y las verrugas, eso sí tienen un origen, tiene una predisposición genética, pero el origen es principalmente viral. A esas sí son más carnosas, más blandas, y tienen la característica de que puede ser de cualquier tamaño, desde muy pequeñas hasta inclusive grandes. Pueden tener pedículo o no, o sea, tener una base fina o una base gruesa. ¿Cómo se diferencian? Normalmente al tacto la acrocordoma es un poquito más como blando comparado con la verruga. Por supuesto, la forma de aparición, la verruga puede salir en cualquier lugar, sea pliegue o no, mientras que los acrocordones es más común en las zonas de roce, ¿no? De los pliegues. Y por supuesto el origen. La forma de eliminarlas es muy similar, no tiene mucha diferencia. Esto de arriba serían los acrocordones y esto es una verruga. ¿Cómo se trabajan el plasmapen en esto? Va a depender si tiene pedículo o no tiene pedículo. Cuando tienen pedículo es preferible usar una pinza para levantar y trabajar justo debajo del pedículo porque se eliminan mucho más rápido. Y cuando son sésiles, o sea, como que no hay pedículo, pues hay que irlos separando poco a poco de la piel. Y se trabaja en forma de ráfaga o pulverización. El arco se debe utilizar de mediana a alta potencia. Si tienes suficiente tejido, sería ideal tomarlo con una pinza porque eso aceleraría mucho más el proceso. Y hay que tomar en cuenta lo que yo les había hablado del tamaño. Generalmente los acrocordones, como son pequeños, no tienen problema. Inclusive, a veces con solo tocarlo con el arco, ellos se carbonizan y se caen solos. No hay que ser mayor, no hay que uno ver que se cayó, a menos que sean grandes. Pero las verrugas sí, la verruga uno tiene que ver que se eliminó, porque si tú dejas un poquito, pues ella generalmente vuelve a crecer. Y la verruga tiene un área que es dérmica, tiene una parte epidérmica y tiene un área dérmica. Quiere decir que si ustedes rebajan tienen que fijarse de no pasar del nivel de piel. Porque si ustedes pasan del nivel de piel, pues van a dejar una hendidura cuando eso cicatriza. Es preferible dejar un poquito y hacer una segunda sesión si hace falta a pasarse del nivel, porque si no, si llega muy dérmico, a la dermis profunda le van a dejar una cicatriz. Y lo otro importante es lo que yo les estaba diciendo del tamaño, es que si la verruga es muy grande, tiene su arteria que la nutre. Entonces hay la posibilidad de que haya sangrado, que después que ustedes quiten la verruga, sangre en el centro donde está la arteria. Y como yo les expliqué, este aparato no es electrocauterio, por lo tanto no van a lograr parar si es importante el sangrado. A veces cuando son pequeñitas, uno deja un poquito de carbonización en donde está el sangrado y ese carbón actúa como un tapón. No es que estás coagulando, lo que estás es haciendo un tapón con la carbonización y para el sangrado. Sin embargo, yo muchas veces he visto que encima, como sea, a través del carbón empieza a salir otra vez la gotita. Entonces, si es muy grande, la verruga mejor no se metan con ella, la mandan con un dermatólogo o alguien, porque si no tienen electro, pues no van a poder parar el sangrado. Si son pequeñas, no, porque los vasos son, si es pequeña, el vaso también es pequeño, entonces generalmente con la carbonización es suficiente para que no sangre. Pero hay casos, yo tuve una vez una verruga en todo el pabellón de la oreja, o sea, era así, el gusano. Y este dispositivo es tan bueno que quitas exacto la verruga sin llevarte piel. Pero claro, ya era tan grande y la misma verruga había comido piel y se puso, quedó expuesto el cartílago de la oreja. Entonces, si tú no sabes qué hacer, yo porque además hago otras cosas, entonces yo le hice una malla, le saqué la sangre, le hice una malla de fibrina, le puse la malla de fibrina y eso le quedó espectacular, no le quedó ni marca.
Pero si tú no sabes qué hacer, qué haces con el cartílago expuesto, entonces siempre hay que pensar, si tienen duda, pregunten a alguien más o pónganse con otra persona para esos casos que son así, que cuando usted empiece a trabajar en esto, es que al principio todos los casos son fáciles. Pero cuando tú empiezas a trabajar y tienes buenos efectos, entonces vienen pacientes, te refieren a otros pacientes, entonces se te empiezan a venir casos cada vez más complicados y entonces es preferible o lo evitan o búsquense la ayuda con otra persona. Entonces fíjense, se toma como una pinza y se hace tracción de la lesión y entonces se empieza. Ustedes podrían empezar desde arriba, si no tienen pinzas, sí pueden empezar, pero van a tardar bastante en rebajar todo este tejido. Acuérdense que esto no penetra, no hace profundidad, entonces sí se puede rebajar. Rebanando, pero poco a poco, como no, con paciencia, y van a llegar un momento que los van a llegar a la base. Pero si tienen la pinza y la pueden traccionar, ustedes pueden empezar por ahí. Yo siempre sugiero, primero, doblar la aguja, para evitar, porque ¿qué pasa cuando uno está trabajando? Que uno empieza así, vean la dirección, porque estás aquí, ¿verdad? Entonces, miren, se van yendo en profundidad, cuando vienen a ver, se fueron muy profundos. Entonces, cuando tú doblas la aguja, es como que se está trabajando así. Entonces, la aguja mira hacia arriba, tienes más difícil que te vayas hacia la dermis profunda. Y después es ir trabajando por borde, hasta lo último, el centro, que es donde debe estar la arteria. Cosa de que si sangra sea lo último, ya la sacaste. Entonces ya ahí después verás cómo resuelve, pones un tapón. O sea, de todas maneras normalmente tampoco son, a menos que la lesión sea muy grande, no son. Pero yo he sacado hasta este tamaño. Generalmente este tamaño eso no es una verruga, generalmente eso es un fibroma de piel. La gente como la ve, piensa, no, tengo una verruga grandísima. Pero a veces no siempre son verrugas. Pero pues aún así hay veces que paran el sangrado. O sea, te pones un tapón un rato, dejas que funcionen las plaquetas y tienden a parar. Pero si han pasado casos en que hay necesidad de cauterizar el vasito. Entonces, fíjense, estos son dos casos, yo los pongo aquí para que vean lo que es dejar tejido o sacar de más. En este, fíjense que se ve como un área blanquecina, porque no se sacó toda la lesión. Y aquí es que se sacó de más, entonces cuando cicatrizó vean que dejó como una zona hundida. Entonces es preferible que quede así que así, porque así ustedes simplemente vuelven a hacer otra sesión y lo terminan de bajar. Pero si quedó así, señora, eso le va a quedar esa cicatriz, eso no tiene solución con nada, ni que le digan que le voy a poner dermocraquia, no, es hundido que hundido. Puede ser que disimulen el color, pero la zona hundida es muy difícil y menos en cara. Recuerden que aquí nosotros hablamos de epidermis, de dermis, y músculo, y esmalte, no sé qué, y estamos hablando de milímetros. Y por eso yo siempre le digo a todo el mundo, la mejor manera de que ustedes entiendan el grosor de esto es que hagan así. Tóquense. Ahí, en ese poquito que ustedes están sintiendo, ahí hay piel, mucosa, músculo, tejido celular subcutáneo, dermis, vaso sanguíneo, en ese grosor. Si ustedes eso lo entienden, difícilmente tengan problemas. Porque uno normalmente, como se imagina las cosas como en los gráficos, en el gráfico uno ve todo así grandote, entonces ¡ya! Metes esa aguja como que sí. No, eso está ahí mismito. Todos los vasos sanguíneos, como yo les dije, discurren de la dermis hacia abajo. Y los importantes están rodeados de músculo o de esmalte. Nadie tiene por qué llegar, a menos que vayan a poner toxina que tiene que ir a un músculo, nadie tiene por qué llegar a esa profundidad, por lo tanto no debería tener problema. Pero tienen que estar conscientes de lo que es la profundidad. Si ustedes son conscientes de la profundidad, pues no tienen problema. Siringoma. ¿Alguien sabe qué es un siringoma?
No, Ah, no. no. Cuando lo vean, todos van a decir, sí, porque es muy común. Miren, son estas, Ah, sí. ya estos sé. como granitos que salen. No, eso no es siringoma. Los siringomas salen es alrededor de los párpados y es un trastorno en las glándulas sudoríparas. Si usted le da, lo quema, va a salir el líquido, que es sudor, o sea, es secreción líquida. Es un trastorno hereditario y la persona, eso vuelve a salir y vuelve a salir y vuelve a salir. ¿Cuántas veces usted lo quita? Eso es una renta, exacto. ¿Qué pasa? Que eso se ve feo, entonces cuando usted se lo quita, oye, pobre le barato, porque ella le va a venir otra vez. Entonces, eso no le deja marca, porque usted trabaja solo en epidermis, lo espicha, entonces eso va a quedar lisito, lisito, y en meses la persona le va a empezar a salir otra vez. Y como se va a ver la diferencia, no quiere otra vez, entonces le va a decir, ay. Entonces, si usted se lo advirtió, va a creer en usted, que si usted no le dijo nada, no, yo te los quito y vas a quedar bella, entonces después siente, no, pero eso no volvió a salir, eso no sirvió. En cambio, si usted le dice, mire, eso es un trastorno, eso es un trastorno de la glándula sudorípara, eso es hereditario, es de nacimiento, eso no es culpa tuya, pero eso se puede mejorar, se te lo quitamos, te va a quedar lisito, te va a salir eventualmente después, pero si tú no esperes a que tengas mucho, sino que cuando te empiecen a salir, vienes otra vez, yo te lo quito. Y generalmente la persona te lo agradece muchísimo porque se ve un cambio, pues. Y es solo pincharlo, No, rebajarlo. no hables de pinchar. Bueno, Recuerda que tú tienes un dispositivo generador de plasma, eso es un rayito. Ajá. ¡Chic! Exacto. Y él sale como un liquidito y ya, eso es suficiente. Y queda listo, claro, en el momento quedan como que si fuera las costritas, como que se lanzaran un punto. Igual que hacen el punto, tal cual, pero cada una. Y después, exactamente, después eso cae la costrita y eso queda liso totalmente. Las personas, como tienen eso con tiempo, se acostumbran y no les molesta. Uno es el que le dice, ¿desde cuándo tienes eso? Algunas personas sí, por ejemplo, si empiezan a hacerse tratamientos estéticos, se van viendo bien toda la cara y cuando se ven, y estos punticos no se pueden quitar, entonces ahí es que uno les dice, porque de verdad, o sea, es algo que uno sabe que va a volver a salir, entonces es como que entusiasmarla algo, tiene que saberlo, que ella decida, no, si quítamelo, bueno, si me vuelve a salir yo vengo otra vez. Y eso sí no es para que practique los puntos. Entonces, bueno, como les dije, eso nada más es simplemente darle el puntico con nivel bajo de potencia, bajo, mediano es suficiente para eliminar. Si son muy grandes, se puede limpiar el residuo de carbón para ver que uno lo eliminó completamente, pero si son pequeños no le quiten, porque con un solo punto es suficiente. Los nebus o lunares. Lo más importante de los nebus melanocíticos o pigmentados, como también se conoce, es el diagnóstico diferencial, que hay que tener muchísimo cuidado con lesiones malignas pigmentadas, especialmente el melanoma. Entonces, normalmente hay una forma de sospechar. ¿Cómo se estudia? La única manera de estudiar es hacer una biopsia. Esa es la única forma de uno estar seguro al 100%. Cuando tiene una duda si es benigno o es maligno, es como una biopsia, no hay otra. Pero hay cosas que lo hacen a uno más o menos tener una idea de lo que puede hacer. Además de que uno, por supuesto, llega un momento que se acostumbra a la vista y después que ya tú has visto mucho, ya tú sabes. Sobre todo si has visto los malignos. Mientras estés viendo benigno nunca vas a descubrir. Pero cuando ves un maligno, después no se te olvida más. Entonces, existen, por supuesto, lesiones pigmentadas de origen vasocelular, de origen epidérmico solamente, y existen los melanomas que son relacionados con los melanocitos. Los más graves son los melanomas, porque los melanomas tienen la característica que no importa el tamaño de la lesión, él puede irse por vía hematógena o por vía sanguínea y hacer lesión en un lugar lejano.
Por ejemplo, puede dar metástasis en pulmón, puede dar metástasis en hígado, puede dar metástasis en sitios lejos, aunque la lesión sea del tamaño de la cabeza de un alfiler. O sea, no está relacionado el tamaño con el grado o con el estadio. Porque lo importante de él no es lo ancho, sino lo profundo. Si él llegó a la zona dérmica profunda, que es vasos importantes, por ahí es que se van la célula alterada. En cambio, por ejemplo, el vaso celular es un tipo de tumor maligno, pero que es de extensión. Si es chiquito, eso no se ha regado para ninguna parte, usted lo quita y eso, porque tenga los bordes libres, es suficiente. Cuando él va creciendo es por extensión, no por profundidad. Entonces, por supuesto, eso no es para que sean médicos, esa es su área, sino lo importante es tener el conocimiento de que eso puede suceder y que el hecho de que ustedes vean nevos no significa, ay, yo lo voy a quemar y ya. Tienen que estar seguros de que lo que están trabajando es una lesión benigna. Yo creo que lo más sano en todo tipo de lesiones es remitirlo primero a un dermatólogo. Bueno, yo les voy a decir, la mayoría de los dermatólogos no quitan nevos de nada. ¿Por qué? Porque normalmente ellos trabajan con cauterio y eso deja cicatriz. Entonces ellos no se meten ellos te dicen que si es maligno hay que hacer biopsia, fuera, quitan todo, un tratamiento quirúrgico, quitan los bordes, esperan la biopsia para tomar decisión. Es benigno porque además los dermatólogos tienen unas cámaras especiales que son con luz especial que puedes poner en la piel y tú puedes ver más o menos el tipo de lesión que es y tener una idea antes de hacer la biopsia. Si es benigno, generalmente ellos no le van a hacer nada. Porque no quieren hacer, le van a decir, señora, pero si eso no es benigno y tú has tenido eso tanto tiempo, ¿por qué te lo vas a quitar? Y está en la cara, te puede dejar marca. Entonces, si es benigno, la persona te va a regresar, porque tú sí le ofreciste. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Si ustedes tienen duda, mándelo al dermatólogo, dígale, vaya al dermatólogo. Si el dermatólogo le dice que es benigno y no se la quita, me viene que yo sí se la quito. ¿Ves? Sin embargo, muchísimos, hay unos que se llaman el ABC para detectar melanoma, lo que te hace sospechar es cuando tienen bordes irregulares o están muy pigmentados o tienen bultos o empiezan a cambiar de tamaño, tienen un tamaño y empiezan a crecer o a extenderse, es lo que te hace sospechar de que pudiese tratarse de algo maligno. Sin embargo, si tú estás con seguridad de que ya la persona tiene un diagnóstico, tienes la seguridad de que es benigno, la forma de eliminar es con el método de pulverización, parecido al de cualquier otra lesión, donde ustedes tienen que trabajar hasta que esté a nivel de la piel. Los nevus pueden ser solo epidérmicos, pero pueden ser dérmicos también. Y acuérdense que ustedes no van a trabajar en dermis. ¿Cómo se dan cuenta? Cuando ustedes, ahí sí hay que quitar la carbonización. O sea, ustedes hacen el pulverizado y eliminan con una gasa húmeda, eliminan el carbón para ver si eliminó toda la lesión. Cuando uno se da cuenta, porque después de eliminar la lesión se ve como un punto negro que va como hacia profundidad. Si eso está así, déjenlo. Si ustedes le dicen a la persona, mira, tu lunar es profundo, entonces a lo mejor en un tiempo él va a volver a salir y se te quita. Es parecido a lo del sartelasma. Él va a empezar, como eso hace un proceso de cicatrización y sube el tejido a través de la producción de nuevos queratinocitos, la lesión se va a superficializar. Entonces en una siguiente podrían eliminarla. Sin embargo, fíjense, ustedes van dando hasta que lleguen a nivel de piel, fíjense que sobresalía inclusive y estaba bien pigmentado, después si es epidérmico no deja absolutamente nada de marca. Y la mayoría de las veces las personas creen que esto es para toda la vida. Pues nacieron con eso, no me moriré pues con él. No,
anteriormente eso no se quitaba porque si tú lo eliminabas con un electrodo lo que hacías era dejarle una marca ahí. Entonces la persona se quedaba con el lunar. Sin embargo, ahora vemos que sí se puede eliminar. Generalmente, quienes te preguntan, es muy raro que vengan personas a un estético para decirle que quiere que le quites un lunar. Generalmente, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, le quitas las verrugas, que si es verruga, y te preguntan, ¿y ese lunar no se puede quitar? Cuando ven que el efecto tan bueno de la verruga que no les dejó marca. Entonces ahí es que uno, o yo como todos me parecen feos, yo les digo, ¿no quieres quitarte ese lunar? Entonces yo se lo quito. Si me dice que sí, porque es lo que yo les digo, hay personas que juran que ese es el gancho y no se lo quieren quitar. A ella le pasó. Me está quitando mi respeto, yo no, doctora, ese es mi lunar. Ven que te lo voy a quitar. El mío es este. Pero ese es un lunar que es plano, se ve como lunar, pero cuando ya tiene una elevación, tiene un pelo, ya eso no es bonito. Ya eso no es bonito para nada. O sea, ni que, no, yo el pelo me lo saco, no, eso es horrible, vamos a quitar. Sí, no crea que es que ella se saca el pelo, porque el pelo sí es feo en medio de ese lunar. Pero bueno, las personas se habitúan. Pero dígame, o sea, honestamente, ¿no es más bonito una cara así que así? Miren esta. Esta es la que me dijo que la siguiente vez yo le tenía que pagar para quitar. Que la primera vez ella me pagó y la segunda vez yo le iba a pagar. Porque era lo que yo les dije, que la anestesia tópica no era tan buena. Claro, es muy llorona. O sea que pacientes tienen diferentes grados del umbral del dolor, entonces todo el mundo no es igual. Pero ella vino por ella solo quería este. Y yo le dije, ¿y estas verruguitas no? ¿Y este tan feo tampoco? Pero eso se puede quitar, claro que se puede quitar, todo eso se puede quitar. Y entonces fíjense qué bonito, ¿no? Entonces se ve como más limpio, o sea, inclusive ya después, esta es una paciente que nunca en su vida se había hecho limpieza de punto. Y cuando ya ella se ve así, entonces ahora sí quería, y dije, no se puede hacer eso, se puede hacer todo lo que tú quieras. Empieza a estimularse, ¿no? Miren, él igual, él es un amigo de mi hermana, y él vino porque tenía muchos acrocordones a nivel del cuello. Él dice que su mamá también es así, inclusive él se recuerda cuando era chiquito que acompañaba a la mamá al dermatólogo. Y tenía uno que le molestaba en la zona axilar porque se le enganchaba de la ropa y no sé. Y él vino fue por eso. Y yo le dije, ¿y esto que estás aquí no te lo quieres quitar? Ay, pero eso me va a salir más caro. Y le dije, no, por ser amigo de mi hermana te lo voy a quitar todo por el mismo precio. Y ahorita está fascinadísimo. Y es hombre. Él me ve y me dice, mira, y casi que se quita la ropa, para que yo vea que no le han vuelto a salir. Pero yo le dije, eso puede volver a salir. Y está chévere, pues, o sea, cambia muchísimo, ¿no? Se ve la piel más limpia, entonces es bien bonito el trabajo. Las telangiectasias. Las telangiectasias son vasos de pequeño calibre que generalmente salen en las zonas de mucho roce. En la cara es muy común alrededor de la nariz. Y está relacionado mucho a lo que la persona se da en la nariz. Entonces, cuando ustedes vean personas con telangiectasia alrededor de la nariz, generalmente son personas que sufren de rinitis o de obstrucción nasal crónica, entonces se hace todo el tiempo. Ya saben para que no se estén dando así, que son jóvenes, eso se puede evitar. Si ustedes se están dando en la nariz y se dan en la nariz y se restrujan en la nariz, cuando tengan unos añitos van a tener un poco de venita por todas. Entonces, es evitable. Porque esta no es una zona de varices, es por una revascularización por el exceso del roce. Entonces es evitable, pero si la persona lo tiene, pues lo podemos mejorar con el dispositivo de ese se puede colapsar los pequeños vasitos y ellos después desaparecen. Pero ¿cómo se hace? Se le va dando toques siguiendo el camino de la venita. Bueno, hay venosos, hay arteriales, hay capilares, pero no importa, en el vasito ustedes siguen. Cuando son arteriales, normalmente uno trata de identificar las ramas, ¿no? Entonces, cuando ellos son arteriales y tú le das, por ejemplo, imagínense un arbolito, ¿no? Haz así. Tú empiezas en la base. Cuando es arterial y tú le das aquí, desaparece todo.
Pero si es venoso, no. Tú le das y está igualito, porque la sangre está de retorno. Entonces hay que irle dando por todo el caminito. Entonces el vaso se colapsa, al principio se pone marrón y después tiende a ir Eso desapareciendo. sirve también para los Sirve también, pero tienen que ser los de pequeño calibre, porque si son de gran calibre ya es otro tratamiento. Entonces, no pueden hacer, dependiendo del tamaño, se puede hacer continuo o se puede hacer puntos. No deben colocar frío, porque lo desaparecen y no van a ver entonces dónde está, porque se colapsa por el frío, hace una vasoconstricción y entonces no lo ven. Como hay personas que usan frío como anestésico, entonces para esto no se puede, porque si no, no lo van a ver. Tiene que ser con anestesia tope. Yo a los pacientes, como esos son pequeñitos, yo no les pongo ninguna anestesia. Aguante, como una mancha. Eso es rápido y se te va a quitar, porque muchas veces es lo que yo les digo, igual que los otros, nadie piensa que eso se puede quitar, porque ya tienen mucho tiempo. Entonces, vienen por otra cosa y yo les digo, mira, tienen muchos vasitos ahí, ¿no quieren que te los quite? Sí, entonces, si uno trabaja, tú vas a trabajar en epidermis. Acuérdate dónde está el vaso. Entonces, tú lo que vas es a producir un calor puntual para que el vaso se colapse. Por eso es que muchas veces no desaparece inmediatamente. Igual que en los tratamientos de varices es así. Usted pone el tratamiento, él desaparece en el momento y después vuelve a aparecer. Y se pone marrón. Y va desapareciendo con el tiempo. A medida de que el vaso se colapsa, se empieza ya a esclerosarse. Esto también, para no se entusiasma, les voy a hacer la propaganda, la doctora se entusiasma, también desaparecen con ozono. Tú inyectas ozono en los vasos con una aguja de estas pequeñas de 30 y desaparece. ¿Y cuál es la ventaja del ozono? Así lo pongas alrededor del vaso, así no estés logrando darle el vaso en todo el medio, igual va a desaparecer. Hicimos una visualización con una doctora que hace Doppler y tú pones el ozono y no logras cauterizar el vaso para ponerlo. Así lo pongas lateral y las burbujas del aire se van hacia el vaso y penetran igualito. Y la doctora hace el diplomado de ozono también. Para las cicatrices va a depender del tipo de cicatriz, si son cicatrices hipotróficas o cicatrices hipertróficas. Ya hablamos al principio que para el caso de queloides nos sirve porque necesita otro tratamiento por el origen del queloide, ¿no? Se recuerdan que le hablamos. Pero en las cicatrices hipertróficas y hipotróficas el tratamiento es diferente. Las cicatrices hipotróficas son cicatrices que tienen depresión y generalmente están hipopigmentadas. Entonces no se puede trabajar dentro de la cicatriz porque pueden aumentar el tamaño. Entonces cuando la cicatriz es hipotrófica se hace tensado alrededor, o sea, se hace la forma de punto, el modo de punto alrededor de la cicatriz, para que a través del tensado que se produce haya una disminución del diámetro de la cicatriz y entonces se disimule. Acuérdense que ninguna cicatriz va a desaparecer nunca. Lo que podemos es irlas difuminando para que se noten menos. En el caso de las cicatrices hipertróficas es lo contrario, generalmente son cicatrices que están hiperpigmentadas y tienen como bulto, sobresalen. En ese caso sí se trabaja encima de la cicatriz en forma de pulverización para bajarla a nivel de la piel y tratar de que... Y se hace mixto, porque entonces ustedes rebanan para bajar el nivel y además en los bordes se hace punto para que entonces el tensado haga que el tamaño de la cicatriz disminuya. Este es antes y este es después. Fíjense que todavía tenía los punticos aquí. Esto es una cicatriz hipotrófica, entonces se hizo puro punto, todo eso y miren cómo disminuye.
Si ustedes hacen además tratamiento combinado y después le ponen un plasma pero de PRP con Dermapen, pues todavía lo pueden bajar más. Esta es una doctora, una pediatra, que lo tenía en el brazo y cada vez que me veía se mira. Porque con el tiempo, por supuesto, se va a ir viendo mejor. Los cuidados posteriores al procedimiento. Después que hacemos el procedimiento, ¿cuáles son los cuidados importantes? Entonces, siempre, como yo les comenté, cuando está en la etapa de costra, solamente lavado con agua y jabón. Mantenerse el área limpia, seca. Por supuesto, tienen que evitar el sol. En el caso de las áreas no tanto grandes, en las áreas, por ejemplo, donde uno elimina lesión, que hay dermis expuesta, entonces sí se pudiese usar una crema antibacteriana tipo bacitracina, muprobano, alguno de esos que es más preventivo. Yo inclusive le digo al paciente por 2 días, porque si en 2 días no se infectó, ya no se va a infectar. 1 o 2 días te pones la cremita por si acaso, solo en la parte central donde está la dermis expuesta. Recuerden que ustedes quitaron una lesión que tiene un centro que está expuesto, entonces esa parte es la que hay que cuidar para evitar las infecciones. Luego que se cae la costra, entonces es importante y recalcar y casi que así me mandan mensajitos a los pacientes, te estás poniendo bloqueador, porque si la persona no tiene el hábito no es fácil. Entonces la colocación del bloqueador por lo menos por 3 meses. No deben usar maquillaje cuando hay costra, hasta que la costra no se caiga. Pero después que la costra se cae, pueden usar su maquillaje después de colocarse el bloqueador. ¿Cómo se minimizan los riesgos de infección? Bueno, lo más importante es el cuidado continuo, el lavado, el colocarse la cremita en ese momento, si no se tocan las costras, no se rasquen, no se echen uñas, ese tipo de cosas, que todo eso hay que decírselo a los pacientes, porque los pacientes inventan. Y es importantísimo decirle esto, la responsabilidad de que eso se infecte no es del paciente, porque yo se lo estoy dejando bien, limpio, perfecto, entonces a partir de ahora le corresponde a usted. Si le pasa algo y no me avisa, después no venga a reclamar. Porque yo a los pacientes les permito que me llamen a la hora que les dé la gana. Entonces, es eso, porque él se sienta en confianza, me puedes llamar cuando sea. No esperes, si estás dudoso y crees, ¿será que está infectado? No dudes. Tómate una foto y me la manda. Doctora, mire cómo está. Eso es normal. Entonces uno sí lo tranquiliza, o no, mira, mejor ponte esto, o lávate aquí, o ven mañana, etcétera, ¿no? O sea, pero no esperar a que la cosa esté grave. Es muy raro, sobre todo si ustedes solo están trabajando en epidemia. Pero como si puede ser que quiten lesiones, pues puede pasar. Además, lo que yo les digo, los pacientes inventan. Entonces van después a otra persona y se hacen otra cosa con otra persona, uno no sabe qué le pusieron, entonces hay que tener mucho cuidado. Y obviamente evitar la exposición directa al sol. Yo le digo a los pacientes, te pones pamela, sombrero, lente, incluyendo si vas a ver el teléfono o vas a ver la televisión. O sea, hay que recalcarle muchísimo eso. Yo tengo una paciente que le quité una tremenda mancha que tenía en la cara, le di todas las indicaciones y vino otra vez con la mancha igualita y no había pasado ni 2 meses. Y yo le dije, pero tienes que haber agarrado sol. Y ella misma me dijo, no, doctora, pero estaba todo el día en la computadora. Y no tenía plata para comprarme más, se me acabó el bloqueador y no tenía plata para comprarme. Esto no puede ser. Pero pasa. Pero por lo menos ella consciente de que fue su culpa. Bueno, ya se la quitó otra vez. Vamos a ver. Vamos a ver si ahorita cumple. No, inclusive, cuando son así, ustedes le dicen, te vienes, yo quiero que vengas con el frasco de bloqueador. Hasta que tú no me traigas el frasco de bloqueador, yo no te lo quito. Para ver que lo compró.
siempre díganle, antes de ponerte algo, primero pregúntale si te lo puedes poner. A veces después el paciente, no es fácil, ¿entiendes? Bueno, yo porque estoy acostumbrada, yo soy ginecostetra y a mí los pacientes me llamaban hasta para decirme que les picaba. Entonces yo me acostumbré siempre y no me molesta. Hay personas que no están acostumbradas a que los pacientes te llamen, pero es preferible. Yo he oído pacientes, y yo no sé, bueno, tú tienes un trabajo en un área del derecho que es diferente, pero yo vi casos de personas que quisieron demandar médicos, etcétera, y la mayoría lo que dicen es que yo le llamaba y no me atendía. O sea, no les importaba la complicación, lo que les dolía es que no me atendió, yo fui y ni siquiera me separó del escritorio. Entonces, si ustedes van a atender, a la persona les gusta que las mimen. Mi vida, mi corazón, cómo te sientes, así, cariño. Y entonces hacen un lazo que es difícil que la persona vaya a buscar otro. Eso es importante. Entonces, llámame cualquier cosa. No me ha llamado y yo les paso un mensaje el otro día. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo amaneciste? ¿Te estás lavando? Entonces, eso que se sienten, no, esta doctora es lo máximo. Entonces, es difícil que lleguen a una complicación porque ustedes la van a ver a tiempo. Lo ideal es que recién saliendo del tratamiento, no hagan, por ejemplo, si hacen ejercicio, no vayan al gimnasio, porque ese es el sudor, además en el gimnasio es donde más gérmenes hay, porque todo el mundo suda, etc. Entonces, si fuma, que mejor que trate de no, es difícil a una persona que fuma, que le diga que no fume, pero por lo menos hoy, esta noche no fume, para tratar, puede ser que eso disminuye la irrigación, y cuando ustedes tienen un proceso de cicatrización, la irrigación es muy importante. Entonces, por lo menos tómate, yo siempre les digo, tómate aunque sea 2 días, yo te lo voy a hacer un jueves, un viernes, y te doy un justificativo para que tú sábado, domingo y todo, el lunes vas a hacer todo lo normal. Se quedan en su casa, no haces nada para evitar justamente de que pueda tener algún tipo de complicación. Y vayan tomando fotos, no solo la antes, como yo les expliqué, sino después. Si ella va, vuelven a tomar fotos. Es más, yo les digo, te toman fotos y me las mandan. Y me empiezan a mandar las fotos del primer día, del segundo día. ¿Hasta qué día te la tomaste tú? Hasta el 11. Después se le olvidó. Porque es que también era bastante profundo, entonces la costra duró bastante tiempo en caer, muchísimo. Pero ya el día 11 ya se veía el resultado. ¿Cuál es la evolución normal? Que es importante que el paciente lo sepa. De antes, no después que se lo hicieron. Para que tome sus precauciones. Yo siempre les digo, lo primero es edema, que va a tener, inflamación. Los primeros 2 días, máximo 3, se te va a hinchar. Es más, yo le exagero. Los ojos se te van a poner, los ojos se te van a poner así. ¿Qué pasa? Que si tú le dices que se va a poner así, si él se pone así, va a decir, estoy chévere. Sí. Casi no se inflamó. Y tú ves la foto y sí se inflamó, pero claro, como tú le dijiste que iba a ser mucho, entonces él está más tranquilo. ¿Por qué? Porque todo el mundo no es igual. Hay personas que casi no se inflaman realmente y hay personas de esas que cuando tú les haces así ya tienen una cosa, bueno, esas se ponen que no pueden abrir casi los párpados. Entonces hay que decirle que es normal. Eso es un proceso tú le estás haciendo aunque está controlado, es un daño sobre el tejido. Y eso va a producir, sobre todo los párpados, es lo que más se inflama. Las otras zonas, en la cara, eso no es tan notorio la inflamación, pero en los párpados sí. Luego tienen el periodo de las costras, que va a variar, por supuesto. Todas las áreas del cuerpo no cicatrizan a la misma velocidad, depende de lo que es la unidad pilosebásica. Entonces, en la cara normalmente es 5 a 7 días, ya se deben haber caído casi todas las costras. O sea, ya 4 o 5 días comienzan a caerse. Las que primero se caen son las más superficiales. Y ustedes se van a dar cuenta que tan uniforme están haciendo el tratamiento. Porque si se le caen unas y otras no, y otras al 7, y otras al 8, y otras al 10, entonces ya después de 10 días ustedes le dieron muy fuerte a ese punto. Porque ya los 10 días no debería tener costra en cara. En el cuerpo tarda un poquito más, pero no más, nunca más de 15 días.
se tardó más tiempo, le están dando mucha profundidad. Entonces ahí pueden ir evaluando sin que el paciente sepa, tengo que hacer un poquito más suave porque no es tan profundo. Recuerden que ustedes van a trabajar solamente en la superficie. Normalmente no tiene por qué dejar ningún hematoma porque ahí no hay sangrado. Inclusive ni siquiera cuando quitan lesión tiene que haber hematoma porque ese vasito sale a la superficie, no queda en profundidad, entonces no tiene por qué haber. ¿Cuándo pudiese haber hematomas? En los casos en que, por ejemplo, pones anestesia inyectada porque con la aguja hayas roto algún vaso, pero de resto no tiene por qué. Y si trabajas solo en la superficie que tienes que trabajar, no debería dejar cicatriz. Entonces, normalmente uno le dice al paciente, no le puedes decir, eso no te va a quedar cicatriz. Tú le dices, normalmente, dependiendo de cada quien, no deja cicatriz. Porque todo el mundo no cicatriza igual. Porque entonces sí, no le creas una gran expectativa a la persona que después entonces se siente en cambio. Si tú le dices así, o sea, si tengo una mini cicatriz, él va a sentir que es lo máximo. O sea, no, mi cicatrización es buenísima, mira, ni siquiera se ve. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo es el proceso de cicatrización? Y esa parte quiero que la entiendan para que vean por qué hipopigmenta, por qué hiperpigmenta una lesión, que no todo es responsabilidad del que está haciendo el procedimiento. Obvio, si ustedes se pasan, sí. El proceso de cicatrización tiene varias etapas. Inmediatamente, máximo hasta el segundo día, se produce lo que es el coágulo de fibrina, ¿verdad? Este coágulo de fibrina, de los vasos que están en la dermis, viajan hacia acá macrófago, que son los que van a defender de cualquier germen que pueda entrar aquí. De las fibroblastos se van a producir inmediatamente la orden para la producción de nuevo colágeno y elastina que va a darle, como decir, la base a la zona esta que fue lesionada. Y de las plaquetas se van a producir factores de crecimiento que sirven para regenerar nuevamente esta zona. Luego viene una etapa, esa es la etapa de inflamación, luego viene la etapa de proliferación, donde salen nuevos vasos sanguíneos, se hace la malla de colágeno y comienza a producirse nuevamente esto que está aquí, que es la reepitelización, que es volver a producir el epitelio. Se vuelven a producir células bases que entonces van a producir nuevos queratinocitos que van a formar nuevamente este tejido epidérmico. En cuando ustedes hacen una lesión que traspasa la dermis, o sea, la epidermis es hasta aquí, ¿verdad? Con su capa basal y esto es dermis. Si ustedes tienen una lesión que traspasan la dermis, ¿qué va a pasar? Que como se pierde la arquitectura, que es esta capa que está aquí, que es la capa basal, es la que tiene la memoria. ¿Cómo es que esto va? ¿En qué orden? Entonces, como se pierde la memoria, es lo que se llama la pérdida de la arquitectura, cuando comienza el periodo de cicatrización, de cerrar esa zona y se va a producir nuevo colágeno, la forma en que se va a producir no es la misma. Y le está diciendo, el tejido le está diciendo, algo te está produciendo daño. Entonces tengo que reforzar. Refuerzo para evitar una nueva ruptura. Ese reforzamiento lo hago, es lo que hace la cicatriz. Y por eso luego ustedes tienen una cicatriz en la parte epidérmica, porque esta parte olvidó cómo era esta estructura y quiere evitar una nueva lesión. Como quiere evitar una nueva lesión, yo pongo esto más grueso. Pero si ustedes no llegan a la dermis, sino que la lesión es solo epidérmica, la capa basal se está manteniendo y ella es la que tiene la memoria que dice cómo iba. Entonces yo lo que hago es, estas células basales rotan, caminan o migran hacia esta zona que fue donde se produjo la pequeña lesión y vuelven a producir nuevamente la capa igualita. Por eso es que este tipo de procedimiento no deja cicatriz, porque ustedes no están traspasando la capa basal.
Ustedes solamente están haciendo esto. Ustedes tiran un punto, lógicamente aquí se carboniza, pero solamente se perdió esto y esta capa se mantiene. Entonces, la memoria de la célula continúa y entonces ustedes producen nuevamente sus células igualitas a las anteriores. No se pierde la arquitectura natural de la piel. Por eso es importante la profundidad de trabajo. ¿Qué pasa con los melanocitos? Los melanocitos se encuentran en la epidermis, en la capa basal. Ellos están alternados, células basales con células que producen la melanina. Ellos tienen como unas dendritas que cursan hacia la parte media de la epidermis y ellos producen gránulos, que son la melanina, aquí en esta zona, y esos gránulos van a penetrar a las células, a los queratinocitos. ¿Para qué? ¿Cuál es la función? Los melanocitos tienen la función de proteger el núcleo y el ADN de las células de estos queratinocitos. ¿Por qué? Porque ellos son los que están la barrera a la luz ultravioleta, a los rayos solares, a todo lo externo. Entonces, ¿qué pasa? Que si la luz, ¿verdad?, estos rayos penetran en el ADN, pueden haber transformación. Entonces, ellos hacen como una protección. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si usted, en el momento que está en el proceso de cicatrización, usted le pone luz, entonces le está diciendo, ahí necesito más protección, por lo tanto necesito más melanina. Si usted tiene una cicatrización controlada, usted va a tener un reparto regular, parejo de la melanina. Entonces no va a haber pigmentación o hiperpigmentación, sino que esa queratina va a salir de forma pareja, uniforme, y va a ser igual a la anterior. Pero si yo en el momento que está produciendo, están saliendo nuevas células, están pasando la luz y penetra, los melanocitos están diciéndole, mira, esto necesita protección. Entonces empieza a producir más cantidad de melanina y eso se empiezan a teñir y es lo que hace la mancha. Por eso el bloqueador es importante, porque el bloqueador me va a producir un bloqueo en la producción de melanina directamente, para que no haya melanina tanta, para que esto, mientras eso se está produciendo en la capa nueva. No es conveniente los bloqueadores esos que son vía oral. ¿Cuáles son los bloqueadores? Hay unos. Ah, bueno, mira, eso ya sé. Eso, igual que los que son inyectados, normalmente ellos trabajan, sí sirven. Pero eso necesitas hacerlo antes del procedimiento, mínimo un mes antes del procedimiento, porque ellos trabajan a través de inhibidor de la tirosinasa. Entonces, como tienes que inhibir, es un proceso lento, tú tienes que trabajarlo antes, igual que los que se actúan por mesoterapia también sirven, pero tienes que trabajar antes. ¿Cuándo puedes usarlo? En personas que tú sabes que hiperpigmentan. Entonces, preferiblemente esa persona tú empiezas un mes antes, que no tome sol, que use el bloqueador, le empiezas a bloquearla encima para evitar de que en el momento del procedimiento te empiece a producir la melanina. Eso se usa inclusive en personas, por ejemplo, con melasma, que es un problema hormonal que hace que aumente la cantidad de melanina. Entonces, es algo que es crónico, por lo tanto necesita un inhibidor y por eso tienes que trabajar. Y es algo para toda la vida, porque ya eso es que la persona es así. Es su genética. Y por supuesto, mientras el fototipo es más alto, mayor es la posibilidad de mancha porque tiene más melanina. La gente más manchada del mundo son los negros. Lo que pasa es que por el color no lo ven. Pero si ustedes lo pusieran en una lámpara de luz, se quedan impresionadas de la cantidad de manchas que tienen. Pero como mancha sobre negro, pues no es tan visible, pero tienen muchísimas manchas. Lo que pasa es que en el blanco, claro, la más mínima mancha la ves a 1 kilómetro de distancia, pero las personas blancas son las que menos se manchan, todo lo contrario. Tienen pecas, es otra cosa, pero no mancha, porque la cantidad de melanina que producen es muy poca y es otro tipo de melanina, que son diferentes tipos. Pero si
ustedes lo entienden, pueden trabajarlo. Inclusive, si lo entienden, como yo le estaba explicando a nuestra amiga, aunque se produzca la mancha, la pueden trabajar. O sea, el hecho de que haya pigmentado no significa que se murió, no. Mira, eso es un problema tuyo, de la cicatrización, no te cubriste, pero eso se puede solucionar, hay tratamiento, vamos a bloquear la melanina y disminuimos la mancha y la controlamos. Ahora, una hipopigmentación sí es difícil, porque una hipopigmentación significa que ustedes le dieron a la dermis o le dieron a la capa basal. Entonces se dañaron los melanocitos. No hay melanocitos en esa área. Cuando se produjo la cicatrización, no hubo melanocitos que produjeran melanina para proteger esa célula. Entonces esa nueva capa córnea que se va a producir no va a tener melanina y por eso se ve hipopigmentada. Eso no tiene solución. Entonces por eso, y eso sí no es culpa del paciente, es culpa de hacer el procedimiento porque se pasó. ¿Se entiende? ¿Cuáles son los errores más comunes que se producen en este tratamiento? Lo más importante es creerse que uno se la sabe toda. Porque ahí es donde empieza a pasarse de tratamiento, no entender que, bueno, eso necesita un tiempo de entrenamiento. Empiezan con la gente que más los quiere, como su mamá, sus hermanos, que no le van a decir nada. Se la van a sacar toda su vida, eso sí. Mira la mancha que me dejaste, pero no pasa de ahí. Practiquen bastante, practiquen primero en lugares que no son visibles hasta que hagan la mano. Por supuesto, pueden hacer pruebas si la paciente, por ejemplo, hace mucho queloide o se hipopigmenta o ha tenido alguna reacción de pigmentación a algún tratamiento anterior, háganle pruebas, por ejemplo, aquí atrás en el cuello, que lo tape, o en lugares que no se vean, para ver cómo responde y que la persona pues decida, no, mira, no te pasó nada, nosotros podemos trabajar y pueden empezar con intensidades bajas primero para tratar de evitar el riesgo. Las quemaduras generalmente es porque se pasan de profundidad, porque aunque esto es un dispositivo que no debería pasar de epidermis, eso depende, porque si ya ustedes volaron la epidermis y se siguen quedando pegados en el mismo sitio, pues para abajo van. Entonces por eso depende mucho de la mano que tengan. Y los pacientes descontentos tienen mucho que ver con la falta de explicación. Si tú no le explicas bien, no sabes cuáles son los pros y los contras, y los beneficios, las ventajas y desventajas, esos son los pacientes. Siempre hay pacientes que son problemáticos, vamos a decir así. Si ustedes los reconocen, huyan. Es preferible perder un paciente que les va a hacer la vida pero imposible a tener, o sea, nada más que por ganarse eso, una persona que los va a estar molestando. Hay personas que inclusive después se quieren negar hasta pagar porque no les gustó, les empiezan a amenazar, que si yo tengo una amiga que es juez y yo no sé qué. Entonces, y todo es para entonces sacarles más tratamiento gratis porque supuestamente por culpa suya o usar la técnica incorrecta, como hablamos al principio, cuando no se usa el aparato que es o no se usa la técnica que es, y hacen patrones, pueden producir ustedes un surco que no existía. No cumplir con los cuidados, por supuesto eso depende del paciente, pero es importante la insistencia, ¿no? Que ustedes hagan crear conciencia. Inclusive que el paciente con el tiempo entienda de la importancia de cuidarse, además proponerle hablarles de ese tratamiento combinado que es lo ideal, ¿no? Que ningún tratamiento único hace milagro. Las reacciones adversas, ya hablamos, la hiperpigmentación o la hipopigmentación, todos los trastornos de pigmentación son reacciones adversas, por supuesto nadie se la espera, pero que pueden suceder y ya sabemos los cuidados para evitar. Los puntos estos rosados, generalmente hicimos un estudio tratando, son como unos puntos blancos o rosados, donde hicieron los puntitos y quedan con el tiempo, o sea, se cayeron las costras y quedan ahí.
nosotros hicimos un estudio con la gente de Inglaterra y aparentemente se vio más en pacientes que cuando tenían las costras se maquillaban. Entonces, claro, porque el paciente viene y te dice, mira, pero eso me quedaron esos punticos blancos, pero no te dijo que como iba a salir y no le quería ver que los punticos, entonces se echó maquillaje. Después, con el trabajo que hicimos, nos dimos cuenta que aparecía más era cuando los pacientes se ponían maquillaje estando la costra. Por eso es importante que mientras esté la costra no usar ningún tipo de maquillaje. Pero en todos los casos fueron desapareciendo poco a poco. Un poquito se tardaron, a veces 1 o 2 meses, pero tendieron a desaparecer. El proceso prolongado de curación, también se ha visto personas que pasan hasta más de 15 días y todavía están o con las costras o con la zona inflamada, todo el mundo no es igual. Mi hermana, yo se lo hice, parece mentira, en casa de Herrero siempre pasa lo peor. Mi hermana trabaja aquí inclusive con la doctora Beatriz, ella es ingeniero, y ella se empeñó que le hiciera toda la cara de una vez porque ella ya se le agarraba esa semana. Voy a decir, pero es que eso te va a inflamar. Ella es súper alérgica. Ella le pica un zancudo así y la rocha es así como es de la mano. Y yo, ¿pero es que te vas a inflamar? No, es que después, no, porque ella da clases en todos lados, entonces después no puedo agarrarme otro día. Bueno, vamos a hacértelo, pues vamos a hacerlo, te ponemos bastante hielo, yo hice todos los párpados, el cuello, bueno, por todas partes del peso. Y resulta que tal cual, se inflamó, pero es que parecía el monstruo, o sea, hasta yo en la mañana cuando me paré casi que, ¿qué te pasó? No te pusiste el hielo, estuve toda la noche con el hielo y no sé qué. Entonces son cosas que pueden suceder, le duró como 1 semana la inflamación, las costras se le cayeron como después de los 10 días, entonces todo el mundo no es igual, ¿no? Entonces uno tiene que tener eso, que pueden haber periodos más prolongados. Por eso que uno le debe ser paciente, normalmente el promedio tarda tanto tiempo, pero todo el mundo no es igual. Entonces si la persona cree que va a tardar más y tarda menos, se siente chéverísimo. Hay unas pacientes que han tenido como que no hay efecto, o sea, es como que si permanece el laxo del tejido, sobre todo en los párpados. Sin embargo, yo nada más vi un caso así y después de 1 mes, cuando ya le iba a hacer la segunda sesión, empezó a recoger. Entonces yo le dije, vamos a darte 2 meses en vez de 1 y ver qué pasa, y resulta que sí, recogió. Es algo ya de la persona, intrínseco de su proceso de cicatrización, pero que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que no se asusten, siempre hay que dar un margen de tiempo, y si no, bueno, como siempre uno le debe decir, mira, no todo el mundo en una primera sesión es suficiente, pudiese necesitar una segunda, cosa que la persona no se sorprenda, pues si le pasa. Lo más que puede pasar es que diga, ay, sí, tenía que pasarme a mí, yo soy impresora que me pasa de todo. Así dijo la paciente. No, a mí siempre me pasa lo peor, parece que ya está acostumbrada. Las complicaciones, las más importantes, la infección. Yo nunca he visto una úlcera, pero en Europa sí aparecieron 2 personas con úlcera. Eso generalmente es porque extralimitaron la intensidad del tratamiento, porque no tiene otra explicación. Y esta que, bueno, que la hemos hablado ya, que tiene que ver con la cicatrización. El plasma, por supuesto, sigue avanzando. Con estos nuevos hallazgos, pues empiezan a aparecer nuevos dispositivos, y actualmente hay dispositivos, claro, que son más, vamos a decir, complicados, pero hacen muchísimos efectos. Se está usando para esterilizar tanto alimentos como áreas quirúrgicas, porque esto es bactericida, matan las bacterias. Y el plasma se está usando con otros gases, obviamente que necesitan bombona, porque no son gases que están en la atmósfera. Esto es neón, creo que es neón. Es un equipo que viene, se llama Renuvium, es la marca. Él viene, la mitad hace de electro, con un electro, porque esto es el Bowie, que es una marca que produce electros para pabellón. Pero ellos le agregaron un área que trae una bombona aquí donde produce el gas, y entonces tiene 2 tipos de punta. Tiene la punta que es como un lápiz que hace el externo, pero fíjense, se lleva la epidermis, pero es como una quemadura. Vean el color que se pone aquí. Eso sí,
Ustedes nunca les hablaron del peeling con xenol. Usted sí, porque ya eso antes se usaba muchísimo. Ese es un peeling que es muy profundo, pero es severísimo. O sea, pero es una cosa que tiene que ser controlado, pero eso tumba la piel completamente. O sea, imagínate que se te cae así los pedazos. Pero cuando vuelve a nacer es como que si, o sea, naciste otra vez. El bebé, piel de bebé. ¿Cuál es la diferencia? Que el xenol puede profundizar muchísimo, es peligroso, hay que saberlo usar, etc. Esto es muy fácil de usar porque es plasma. Entonces él es frío, no calienta, y solo va a llegar a epidermis. Entonces lo que te va a tumbar es la capa córnea nada más. Entonces eso es impresionante los videos. Yo estoy que, o sea, si no fuera caro ya me lo hubiera comprado. Un bote de miles de dólares. Porque no me lo compraría tanto por esto, me lo compraría por esto. Porque este equipo tiene este dispositivo largo que entras por dentro de la piel. O sea, se hace un orificio, entras por dentro de la piel y haces tensado desde el fondo. Va haciendo así y es increíble la piel más que cuelgue y la recoge. Y es plasma. Ese es el futuro, digo yo. Personas que están haciéndolo inclusive con una anestesia local. Bueno, yo hago lipoláser, lo hago con anestesia local, es muy similar, pero el láser, por supuesto, tiene mucho más cuidado, porque el láser tú puedes traspasar la piel. Yo hago un tensado de láser, me meto dentro y el tensado es bellísimo, pero hay que tener cuidado, porque el láser tú puedes traspasar, hacerle un hueco a la piel o un órgano, etc. Esto no tiene peligro. Tú viste como tenía el tipo poniéndose en el dedo y, o sea, eso es ahí nada más, local. No traspasa a profundidad, entonces es menos riesgoso. Entonces, imagínense, las personas se están haciendo en Estados Unidos, ya llegó Colombia inclusive, y le hacen una lipo normal, inmediatamente terminan la lipo, le sacan toda la grasa y después meten esto y empiezan a tensar todo el tejido. Una maravilla. Pero imagínense cómo le cambia la piel, miren. Le hacen en toda la cara, todo, y miren el cambio. Es como un resurface. Sí, lo que pasa es que es menos profundo. Claro, tienes que quedarte en tu casa, vas hasta una semana, pero es una semana el resurface. Tienes que estar como un mes encerrado. El láser. Este no, en una semana se te cae el contra, es igualito que esto. Esto es una técnica combinada. La señora se le hizo los párpados, aunque ustedes no lo crean, se le hizo con el plasma. Se le hizo alrededor de la cara, se le hizo cuello. Pero obviamente la señora también se le hizo unos códigos aquí, con relleno, además que se pintó las cejas, etc. Y fíjense el cambio que dio. Y se le hizo un cutis de porcelana, que es usando el plasma con hormona de crecimiento. Bello, ¿no? Demasiado, o sea, pero se quitó como 20 años.